Rebobinando. Porque entender la mente es el primer paso para transformar la vida. Aquí comienza tu espacio para comprender, sanar y crecer. La psicología al alcance de todos. Un puente entre lo que sentimos y lo que aún no entendemos. Descubre lo que pasa dentro de ti. Y también fuera. Porque cada mente tiene su historia. Y toda historia merece ser escuchada. La mente no descansa. Y nosotros tampoco. ¿Qué hay detrás de nuestras emociones? Hoy lo descubriremos juntos. Rebobinando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Rebobinando. En esta ocasión estaremos hablando sobre un tema que a veces no se ve, pero se siente y se siente de formas diversas. Vamos a presentarnos para aquellas personas que es la primera vez que se conectan a nuestro programa y empezamos de izquierda a derecha. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Yo soy la psicóloga Alicia Mancilla y es un gusto estar con ustedes en una transmisión más. ¿Qué tal? Yo soy el psicólogo Luis Hernández y de igual forma muy feliz de poder compartir un tema tan interesante como lo es este. Y su servidora, la psicóloga Stephanie Ibarra, que como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes información de este nivel. Pues vamos a hablar acerca de qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a pues, la definición o el concepto de violencia. Bueno, pues tiene que ver con el uso intencional de la fuerza física o no, que puede ser ejercida hacia un individuo, hacia uno mismo, hacia un grupo de personas. Y que inclusive pues esto puede llegar a terminar en la muerte. En realidad es un concepto que abarca muchos aspectos, es muy amplio y que a lo largo del programa pues intentaremos desglosar cada uno de ellos porque nos hemos encontrado en terapia que las personas a veces no saben que son violentados o violentadas, porque pues a veces viven en estos contextos de violencia, se crían o crecen en estos contextos donde parece que es normal la manera en cómo se relacionan las personas, y entonces cuando les preguntamos, ¿sí sabes que eres una persona que está siendo violentada? Me dicen, no. Sí sabes, pero ¿saben qué es lo chistoso? Que sí saben identificar los tipos de violencia, pero cuando son ejecutados hacia sí mismos, no lo logran como identificar, ¿no? Entonces eso creo que estamos hablando de un nivel importante de cómo es que el concepto de violencia juega un papel importante en nuestro cerebro y en nuestras emociones de tal manera que no logramos detectarlo, y entonces si no lo logro detectar y no identifico que soy una persona violentada, pues cómo salgo de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta definición y con esta introducción, pues vamos a hablar acerca de cuáles son estos tipos de violencia. Cuando hablamos de tipos de violencia, quizá el simple hecho de mencionar tipos nos hace quedar pensando, ¿no? ¿Cómo que hay tipos? De repente escuchamos la palabra violencia y podemos entender y esperar que es de repente como una persona agrede físicamente a otra o como me agreden a mí, pero la realidad es que hay varios tipos. Iniciando con esos tipos vamos a entender que existen primeramente tres categorías principales. La primera es la violencia autodirigida, es aquella que nos hacemos a nosotros mismos. Aquí lo podemos ver con personas, por ejemplo, que practican el cutting, que se cortan la parte de las muñecas en señal a lo mejor de que están tristes, de que están sufriendo de alguna manera. Por lo regular este tipo de autolesiones los vemos más en adolescentes. De igual forma podríamos aquí ver la parte del suicidio, ¿no? La parte en la que una persona comete o atenta contra su propia vida, ¿no? De igual forma podemos encontrar la violencia interpersonal, es aquí la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo ha escuchado, es aquella en la que una persona violenta a otra, físico verbalmente, dígase que si le pega, que si se insulta, que si llegan a golpes, que si se agreden de forma pues ya un poco brusca. Por lo regular aquí por ejemplo podremos entender la violencia que por lo regular desafortunadamente se llega a ver en parejas donde uno de los dos agrede a la otra persona, ¿no? Y lo llega a someter, pues ese sería un ejemplo de la violencia intrapersonal. De igual forma tenemos la violencia colectiva. Este tipo de violencia es un tipo de violencia que a lo mejor no lo podemos considerar como tal o no lo llegamos a ver así, pero es aquella violencia en la que un grupo con fines sociales termina cometiendo o arrebatando con otro tipo de personas, con un grupo, incluso con lugares. Por ejemplo, lo podemos llegar a ver cuando, no sé, aquí las personas que son de México a lo mejor están enteradas sobre las situaciones que se llegan a dar en Ciudad de México,
cuando hay marchas, cuando la gente busca ser escuchada por alguna razón social y de repente dentro de esas marchas empiezan a integrar personas externas a esa marcha y empiezan a robar, a golpear a locales, a rayar paredes. Entonces pues, puede ser un tipo de violencia colectiva. Y ahora bien, pues vamos con un pequeño listado de los tipos de violencia un poco más específicos esta vez. Y vamos con el primero, ¿no? Que es la violencia física, que yo creo que es la más conocida, que se va a definir como el uso de la fuerza para causar un daño corporal. Ya no hablamos solamente, por ejemplo, de una persona que utiliza algún objeto punzocortante o una situación como de una pelea, sino yo creo que la violencia física aquí empieza con un simple empujón. También podemos encontrar la violencia sexual, que se define como cualquier acto que vulnera la libertad y la autodeterminación sexual. En este caso no hablamos solamente tampoco de un abuso sexual o ya de una violación, sino también con el simple hecho de que ya no te dejen pues, expresar tu sexualidad con libertad. También encontramos la violencia económica, que en este caso es el control, la limitación o afectación de los ingresos o bienes de una persona, ¿no? En este caso lo podemos ver con un ejemplo muy claro, por ejemplo, en el país, de cuando una persona, una pareja, no sé, o muchas veces como por el machismo, se le exige que al hombre siempre tiene que estar pues, llevando económicamente con el dinero y de esa forma se le puede controlar. Y también va como muy relacionada a la violencia patrimonial, que en este caso es la destrucción, retención o daño a objetos, documentos, propiedades o recursos materiales. También un caso muy común aquí en México es cuando una persona que ya es mayor de edad, pues vemos cómo va perdiendo como que, pues supuestamente algunas capacidades, como esta movilidad, entonces pues muchas veces las personas aprovechan de eso y justamente se apropian a veces como de, en este caso de sus cosas o incluso de su casa, ¿no? De su propiedad. Sí. También encontramos la violencia simbólica, que esta es a través de mensajes, imágenes o discursos que reproducen dominación, estereotipos o desigualdad. Creo que actualmente, bueno, estoy dando algunos ejemplos, pero actualmente no sé si han visto que hay uno muy común que ponen en los carros, pegan una pequeña estampilla donde ponen una persona que tiene sobrepeso y como el signo como de prohibido, ¿no? En este caso encontramos justamente en una imagen que ponen que está prohibido que las personas con sobrepeso suban a un carro, ¿no? Lo cual pues ya es un acto pues bastante violento. También muy común actualmente encontramos a la violencia digital, que en este caso hablamos justamente de estas agresiones, pero a través de los medios electrónicos. Otra muy importante es la violencia obstétrica, pero creo que no es bastante visible, pero hay que tenerlo muy en cuenta porque es este trato deshumanizado o abusivo durante el embarazo, parto o posparto por parte del personal de la salud. Y cuando hablamos de todas estas características suena como un término que está como muy en tendencia, que no es nuevo, pero el término está como muy en tendencia, que es gaslighting, donde debe de existir como estas humillaciones, estas amenazas, esta desvalorización, este aislamiento, inclusive llega un momento en donde esto surge un poquito, estos discursos surgen un poquito más en relaciones de hombres y a mujer, en donde de momento le dice, ay, estás loca, ¿no? O estás exagerando. O inclusive intenta confundir la memoria o la percepción de la pareja diciendo, te dije, acuérdate que te dije, ¿no? Y pues de momento entra uno en confusión como de, no, es que no me dijiste nada, no, sí te dije, ¿no? Pero como siempre estás loca, no pones atención, ¿no? Y entonces empieza como esta dinámica en donde se convierte como en un círculo de violencia verbal, emocional, y que también por ahí hay un término importante que es la negligencia, ¿no? Y la parte de la negligencia tiene que ver con el hecho de ser ignorado, que también lo vemos inclusive no nada más en relaciones de pareja, lo vemos inclusive en algunos servicios donde estás formado en una fila para hacer algún trámite, de momento la persona que te va a atender en ventanilla, pues no te hace caso, o está comiéndose la torta, o se está terminando de maquillar, ¿no? Y de momento, pues ya es momento como de la atención al cliente, y te dice, ay, espérese tantito, ¿qué no ve que estoy terminando de desayunar? ¿No? O en un momento lo atendemos, y sigue en el chismecito, se sigue preparando el café, ¿no? Cuando pues ya es un horario oficialmente ya que está en servicio y que pues no realiza como las actividades que debería de realizar, ¿no? Entonces, pues bueno, hay investigaciones internacionales que muestran que pues este tipo de violencia psicológica pues tiene efectos más graves que inclusive la parte física, ¿no?
Y entonces pues vienen a consecuencia enfermedades como la depresión, como la ansiedad, inclusive trastornos de estrés postraumático cuando pues los eventos son de una gravedad importante, ¿no? Y entonces pues bueno, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias psicológicas? Uno de los estudios que usted menciona es el de Systematic Reviews, que realizó un estudio en el 2021 que justo analizaba el efecto psicológico que tenía toda la parte de la violencia en las personas. Uno de los hallazgos es que aquella violencia que implicaba un control sobre la otra persona, ya como comentaba la psicóloga, aquella persona que busca controlarte, que con quién sales, que con quién no sales, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, trae como consecuencia ciertos inicios inicios hacia el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y se encontraron que hay una correlación alta y muy fuerte en cuanto a ese tipo de violencia y el estrés postraumático. Por otro lado, la parte de la humillación y el aislamiento que pueden llegar a sufrir esas personas por este mismo tipo de violencia en el que no quiero que salgas con esa persona, no quiero que vayas con tu grupo de amigos, mejor quédate aquí en casa, y bueno, ese tipo de violencia que te obliga a hacer lo que la otra persona quiere y por ende te controla, pues trae consigo depresión. Ese estudio dijo que esta parte de la humillación y el aislamiento que pueden sufrir las personas está directamente relacionada con la depresión. Ahora bien, la violencia que podemos llegar a sufrir en la infancia de igual forma trae repercusiones en la vida adulta. Esto lo podemos ver con personas que son incapaces de poner límites ante otras personas. Un niño que a lo mejor sufrió de violencia por parte de los padres, por parte de algún familiar cercano, incluso podríamos llegar a decirlo así, por parte de los compañeros, va a ser una persona que de adulta no va a saber cómo poner límites. Incluso podremos llegar a ver como una persona que vivió una realidad así y cree que la realidad es así en todos lados y así es como tiene que vivir, por ende pues va a aceptar esas formas de violencia, a lo mejor sin decir nada, sin levantar la voz y simplemente aceptando, ¿no? De igual forma, en el 2021 la ENDIRE realizó un estudio, pero esta vez en la violencia en la pareja. Ellos llegaron a la conclusión de que la violencia física era mucho menor que la violencia psicológica cuando se sufría dentro de la relación. Es decir, era más probable que una mujer o que un hombre fuera víctima de insultos, de comentarios machistas, de comentarios pasivo-agresivos, más que incluso golpes, ¿no? Entonces, esto mismo trae pues problemas emocionales como problemas de autoestima, incluso depresión, ansiedad. Incluso lo podríamos llegar a ver en personas que dependen emocionalmente de su pareja, aun cuando reciben ese tipo de maltrato, ¿no? Lo más grave de todo es que esta es una violencia que pues no deja moretones, ¿no? Es una violencia que está ahí y que desafortunadamente al estar ahí no va a haber una evidencia, por así decirlo, clara. Nosotros nos vamos con la idea de que pues es algo normal y no tengo que alzar la voz, ¿no? Entonces, pues eso en cuanto a la violencia en la pareja. Es difícil, ¿no? Porque creo que las personas piensan que no tienen como este derecho a pedir una ayuda. Y bueno, creo que mencionaste algo muy importante, ¿no? Empezaste a mencionar como algunos de estos factores de riesgo, entre los cuales pues está justamente haber crecido en un hogar pues con violencia, también que no se llegara a ver como esta falta de independencia económica, o simplemente relaciones en donde existiera como esta desigualdad, donde pues una persona pues llega a tener como todo el control, ¿no? Entonces, pues obviamente, como ya lo mencionó el psicólogo y la psicóloga, pues son cuestiones que llegan a ya normalizar las personas, pero también hay que tener en cuenta que hay igual, así como hay factores de riesgo, también hay factores pues de protección, ¿no? En este caso, pues es contar pues con una autonomía económica. También es muy importante, creo que lo mencionamos siempre en muchos de los programas, ¿no? Tener redes de apoyos, tus amigos, tu familia o una comunidad con la que tú te sientas pues simplemente acorde o a gusto, ¿no? Y también, obviamente, y lo más importante es aprender a acceder a estos servicios pues de salud, ¿no? Y justamente de salud mental. Y pues por eso hay que tener en cuenta que igual no se trata solo de un problema pues digamos a nivel individual, sino que también la violencia psicológica está vinculada pues a muchas estructuras ya a nivel social, ¿no? Cultural, incluso económico. Entonces pues también tener en cuenta que obviamente necesitamos más políticas públicas y pues claramente una cultura en la que se reconozca que esta forma de violencia también es muy real y también sumamente dañina. Y pues bueno, ya escuchamos que hay diferentes máscaras que la violencia puede utilizar y que solo basta con que tú lo reconozcas y que no te dé miedo alzar la mano, porque a veces las personas pues se atreven como a decir, ¿sabes qué? Creo que estoy siendo violentada y de momento pues también nosotros desacreditamos
pues esto que nos están expresando, ¿no? Y entonces, pues si de por sí es complicado reconocer que estamos siendo violentados y luego, pues a quien se lo contamos creyendo que nos va a apoyar duda de nuestra palabra, pues jamás nos volverán a decir y esto puede ir creciendo, ¿no? Entonces, pues hoy aprendimos que la violencia psicológica es silenciosa, es devastadora y que pues solamente basta con que tú alces la mano y pues todos los demás quiero pensar que estaremos listos para escucharte y acompañarte en este proceso, ¿no? Y que también entiendo que es un proceso complicado, porque no nada más es reconocerlo, es accionar, y muchas veces dentro del reconocimiento a veces tendemos a justificar las acciones del otro. Fíjense que el día de ayer justamente, rapidísimo quisiera compartirles algo, que una de mis alumnas se me acercó para comentarme que estaba viviendo una relación, no me lo dijo, una relación de violencia, pero durante todo su discurso pues escuchó una violencia psicológica tremenda, ¿no? Y que no nada más, pues ella recibía esta violencia por parte de su pareja, sino también por parte de su mamá, ¿no? Y entonces, por más que yo intentaba como hacerle ver que eso no estaba bien y que no era normal este tipo de relación entre las personas, ella constantemente justificaba, aunque ella decía, es que yo sé que estoy mal, o a veces me decía, no sé si estoy mal. Y cuando yo le decía, pues, si te duele, si tú sientes, yo te veo llorando, entonces quiere decir que algo te debe de decir como estos síntomas, ¿no? Y entonces, ella no estaba preparada para ver que efectivamente estaba siendo una chica violentada de diversas formas. Yo creo que ella reunía todas las formas de violencia psicológica habidas y por haber. Decirles algo, que una de mis alumnas se me acercó para comentarme que estaba viviendo una relación, no me lo dijo, una relación de violencia, pero durante todo su discurso, pues escuchó una violencia psicológica tremenda, ¿no? Y que no nada más, pues ella recibía esta violencia por parte de su pareja, sino también por parte de su mamá, ¿no? Y entonces, por más que yo intentaba como hacerle ver que eso no estaba bien, y que no era normal este tipo de relación entre las personas, ella constantemente justificaba, aunque ella decía, es que yo sé que estoy mal, o a veces me decía, no sé si estoy mal. Y cuando yo le decía, pues, si te duele, si tú sientes, yo te veo llorando, entonces quiere decir que algo te debe de decir como estos síntomas, ¿no? Y entonces, ella no estaba preparada para ver que efectivamente estaba siendo una chica violentada de diversas formas. Yo creo que ella reunía todas las formas de violencia psicológica habidas y por haber. Y que pues lo único que nos queda pues es escuchar, porque no está lista para reconocerlo y pues derivarla al lugar en donde le pueden apoyar, ¿no? Y repito, pues ella está en calidad de una alumna, entonces pues no podemos hacer como más que escuchar, hacerle la recomendación de acercarse a un profesional del área de la salud, que si considera la escuela como ese espacio seguro, pues que justo busque como este apoyo en este espacio seguro, y que afortunadamente muchas escuelas han sumado este esfuerzo para poder orientar a sus alumnos pues en este tema de la violencia. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva transmisión, gracias a los psicólogos que también pues el día de hoy se suman a esta transmisión. También agradecerle a todos nuestros patrocinadores, nuestra red de partners, que pues si quieren saber más acerca de cada uno de ellos, pues mándenos un mensajito y con gusto pues podemos darles más información de nuestro podcast, de nuestro canal de YouTube y de nuestro próximo programa. Así que nos estamos viendo pronto. Adiós. Adiós.